número 34. Consumir energía eléctrica clandestinamente es un delito. La alteración de los medidores, la manipulación de las líneas eléctricas sin autorización y las conexiones clandestinas directas son un delito. El robo de energía pone en riesgo la continuidad del servicio, crea condiciones para provocar incendios y arriesga la integridad física de la población, muchas veces con resultados mortales. Descubierto el hurto de energía eléctrica, se inicia un proceso y el infractor debe pagar con carácter retroactivo lo que consumió clandestinamente, además de una multa a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. No vale la pena arriesgar la vida, dinero ni la libertad. Las llamadas para denunciar este tipo de violaciones a la ley son anónimas. Denuncia llamando al 176 o al 336-6666. CREE, 60 años alumbrando el desarrollo cruceño. Si estás agobiado de sufrir dolorosos cólicos, largas filas y largos tiempos de espera para tu cirugía, Grummetso te da una mano y te ofrece de manera rápida y a costos accesibles cirugías para hernia a 2.000 bolivianos, para vesícula 2.000 bolivianos y cirugía para apéndice 3.000 bolivianos. No te agobies más y conéctate con nuestra agente de salud de Grummetso y coordina tu consulta gratuita con nuestro cirujano al WhatsApp 766-80032. Grummetso, tu salud, nuestro compromiso. Como siempre, en la gracia de Dios, estamos nuevamente, como todos los jueves, en su programa Ciencia y Revelación, en Radio Omboró 89.5, para tratar un tema extraordinario y profundo, como es el de la importancia de los sueños. Para ello hemos invitado al distinguido pastor, teólogo, de una prestigiosa institución cristiana de nuestra ciudad, como es la Casa de Oración. Hemos invitado al distinguido pastor Juan Pérez, un ciudadano muy generoso de nuestra sociedad, que posibilita a través de esta institución tan importante que esté en esta mesa y pueda compartir con todos nosotros jueves a jueves. Es más, se ha comprometido para dialogar, tertuliar, conversar en esta mesa, por lo menos durante todo este mes de septiembre, y es bienvenido. También hemos invitado a la investigadora, escritora, estudiosa de las diferentes corrientes teológicas, principalmente aquella que está relacionada con el judaísmo ortodoxo, que hace al pensamiento oriental sobre el cual se escribió el Antiguo Testamento llamado Torá o llamado Pentateuco. Los hemos invitado, es la primera vez, esperemos que nos acompañe todos estos meses de fin de año, porque estoy seguro que vamos a dar un salto muy importante en la gracia de Dios muy pronto. Vamos a tratar el tema de los sueños y lo vamos a hacer desde una perspectiva de su explicación y aplicación práctica a la vida de todos nosotros, porque si hay algo que nosotros no sabemos aprovechar es esta posibilidad y esta cualidad que nos ha dado Dios para alcanzar condiciones divinas y podernos conectar con Él. En ese sentido, voy a ceder la palabra para que nos hable desde su punto de vista, desde su mirada, de su concepto, a Solia Centeno, a la investigadora y escritora que nos honra con su presencia. Bueno, muchas gracias, es un placer compartir en tu programa, es mi primera vez, así que estoy muy entusiasmada
Y bueno, pues cuando uno está en este camino de lo que es la transformación del pensamiento humano y trascender la conciencia, romper los límites de las creencias y comenzar a encontrar objetivos comunes y perspectivas que puedan hacernos coincidir entre personas que pensamos diferente, creo que eso es algo que podemos realzar en esta etapa donde la tecnología nos permite poder acceder a información que antiguamente no teníamos acceso. En la antigüedad solamente la sabiduría era preservada para un grupo selecto. Hoy en día, gracias al Internet, gracias a las diferentes organizaciones que han decidido aperturar sus fuentes informativas, pues nosotros podemos acceder a esa información. En relación a la importancia de los sueños, de la perspectiva noágida, que somos seguidores de la filosofía judía, es parte no solamente del pensamiento humano, que hoy está respaldado por las neurociencias, y las neurociencias claramente dicen que todos tenemos sueños, solamente que algunas personas tienen áreas desarrolladas del cerebro que los recuerdan y otras personas no tienen esas áreas desarrolladas y obviamente no los recuerdan, pero al final todos tenemos los sueños. Luego, si comenzamos a remontarnos a la parte de la psicología, tenemos a Sigmund Freud y tenemos a Carl Gustav Jung. Y Sigmund Freud causalmente era hijo de judíos en Alemania, por lo tanto él tenía acceso a lo que eran los principios básicos de la Torá y obviamente acceso a toda esa información de la famosa interpretación de los sueños que viene desde el Talmud en el año 3 y en el año 5 de la era común. Estamos hablando entre 200 y 400 más o menos. Obviamente en este Talmud, que es un resumen de lo que son es como un código civil religioso de lo que es la filosofía judía y de lo que son la interpretación de las conductas humanas a través de los símbolos del pensamiento del alma, ellos comienzan a expandirlo por la tradición oral. A través de la tradición oral llega a rabinos cabalistas como Luchato del siglo XVIII, que él obviamente comienza a hablar de lo que es el proceso del alma cuando está durmiendo, ¿no? Y de acuerdo a esta creencia, a estas investigaciones de estos rabinos, cuando nosotros dormimos, existe en el alma ciertos niveles espirituales. Un nivel más animal, que es aquel que está conectado con la parte fisiológica del cuerpo humano, que es el que necesita descansar para la reparación de los órganos, y un nivel más espiritual, que es aquel que se desconecta y obviamente en ese momento en que uno está prácticamente anulando lo que es la conciencia, entra al inconsciente. Es esta parte de la filosofía que agarra Carl Gustav Jung con el inconsciente colectivo cuando él escribe su famoso Diccionario de los Sueños, que también lo escribe Sigmund Freud, y investigando pues descubro que este Diccionario de los Sueños, este es un aporte que quiero hacer aquí en el programa, fue extraído. Esto me pareció muy interesante porque yo en el colegio y en la universidad yo juraba que Sigmund Freud había sido el que había hecho el Diccionario de los Sueños. Pues él lo había extraído de un estudio cabalmente de Solomón ben Jacob Almolí, que él vivió entre 1485 y 1542, un rabino, médico y autor hebreo del siglo XVI que vivió en el Imperio Otomano, actualmente Constantinopla, y él obviamente lo obtiene de lo que es el Talmud. Entonces me pareció muy interesante cómo a través de la tradición oral, algo que nosotros pensábamos que muchas personas, inclusive de la corriente psicológica tradicional, pueden pensar que es una imaginación de la mente, es algo que prácticamente se viene estudiando de la sabiduría de los ancestros. Estamos en Ciencia y Revelación, hablando de un extraordinario tema a desarrollar. Ha hecho uso de la palabra la investigadora, la escritora Solia Centeno, que nos honra con su presencia y además nos dignifica con su investigación y sus estudios. Quiero señalar que los grandes maestros, los escritores, los rabinos, son hombres de estudios multidisciplinarios. Es más, desde Adán hasta los apóstoles, siempre fueron hombres elegidos por sus cualidades humanas, pero también principalmente espirituales. A veces yo escucho decir que Jesús se acercó a Pedro
y era un simple pescador. Sí, señor. Saulo de Tarso, el gran rabino, educado, se dice, bajo los pies de Gamaliel, otro gran estudioso de su tiempo, que fue prácticamente, fue el nieto del gran rabino Hillel, que fue el que ordenó y codificó el Antiguo Testamento, lo que se llama Torá y Pentateuco. Eran hombres altamente educados y fueron elegidos por este llamado, que a veces la gente cree que solamente es de carácter religioso, porque existe una distorsión de la espiritualidad. La espiritualidad no es religión, es una condición divina en relación con Dios. En ese sentido, hemos invitado al pastor Juan Pérez de la Casa de Oración, una institución muy importante y prestigiosa en nuestro departamento y por supuesto en el país. Antes de cederle la palabra, quiero señalar que la tradición oral es la transmisión de información y de enseñanza que durante muchos siglos se hizo al margen del Antiguo Testamento. O sea, miles de años antes de la llegada del gran sabio de Israel, el Mesías Jesús, quien marcó esta nueva era en la cual nosotros estamos viviendo. Y los Talmud, que a veces nos suena muy raro, son textos donde está registrada toda esta tradición oral. Los niños a los 12 años, o 13 o 14 años, me tienen que corregir que no recuerdo bien, se convierten en su mayoría de edad en la cultura judía. Debemos saber que el judaísmo no es una religión, es una cultura, es una fe integral sobre la vida del hombre. Y ahí estos hombres, estos varones discuten cosas que algunos lo llaman los misterios de la Biblia, porque no hay unas explicaciones todavía incluso científicas. Entonces el hombre en su naturaleza divina discute, y en algún momento eso, la chispa de Dios dentro de su corazón le permite descifrar aquellos secretos que nadie ha podido descubrir. En ese sentido, le cedo la palabra al distinguido pastor Juan Pérez. Gracias, querido Alfonso. Sí. Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas de Radio Morón 9.5 y bendiciones. Que realmente este enfoque que vamos a realizar sea de bendición a sus vidas y que ustedes puedan realmente a través del Espíritu Santo abrir su entendimiento. Así sea. Para que puedan comprender y entender qué es lo que realmente Dios nos habla en relación a los hombres. Si bien es cierto, la ciencia en alguna forma manifiesta y enfoca, repasa, estudia, amplifica, hace una metástasis prácticamente sobre este asunto de la importancia de los sueños. A la verdad, pues, siempre la ciencia ahondará y tratará, mejor dicho, de darnos una cantidad de explicaciones. Pero las escrituras, la Biblia, el mensaje prácticamente de la voz hablada de Dios a través de 66 libros que la contienen, nos dan también unas ricas explicaciones al respecto. Sí, señor. Manifestando prácticamente que el alma en sí, que es una de las partes que tiene el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. En esa parte del alma es donde precisamente se acumulan toda una cantidad de cúmulos de información que vamos obteniendo día a día. En niños, de repente en preadolescentes, como también en adolescentes, ya jóvenes como también ya adultos y maduros. Cada etapa de esa vida han marcado, como he dicho, en el ser humano, toda una cantidad de sucesos, muchos buenos, unos regulares, otros malos, otros dolorosos, otros prácticamente traumáticos. Y muchas veces cuando estamos reposando, cuando estamos en ese momento de la soñolencia, por decir así, la mente o el cerebro, que nunca deja de trabajar, aflora, emana, brotan en cierta forma sucesos que de repente, me acuerdo cuando mami nos agarraba chinelazo, por ejemplo, y uno sueña eso. Y de repente también cuando el hombre entra ya a una fase más espiritual, cuando ingresa, mejor dicho, ya a lo sobrenatural, Dios puede manifestar y usar a hombres y a mujeres, incluso a niños, porque así enfatiza la Biblia en el capítulo número 2 del libro de Hechos, que los niños tendrán sueños. A partir de ahí,
uno se queda no sorprendido, pero ve la manifestación sobrenatural de Dios precisamente en el ser humano para que se siga manifestando, mejor dicho, Dios. Dios no es que escribió la palabra, no es que escribió la Biblia y se quedó en silencio nada más. No, Dios sigue manifestando prácticamente sus diseños, como también sus planes y proyectos al hombre a través de sueños, como también a través de profecías, de un espíritu de profecía, como también a través de su misma palabra que se revela cada vez más. En otras palabras, si queremos hablar acerca de la importancia de los sueños, amén, son realmente sucesos muy hermosos que le pasa al ser humano para que pueda no solamente tener la alerta, no solamente tener el aviso, no solamente tener realmente un sensor que permita comunicarse con su creador y él pueda obviamente hacer notar a una grey, a un pueblo, a una iglesia, a un séquito de gente la voluntad de Dios. Siempre fue así. Y Dios se manifiesta para alertar a su pueblo, o de repente para darle un que te puedo decir, un aviso, o para poder darle una prospectación de lo que se avecina. ¿Amén? Estamos en Ciencia y Revelación y me complace compartir con estos dos grandes ciudadanos, porque en realidad son un regalo de la vida, son un regalo de Dios. Todo lo más grande que nos ha dado el Creador no viene sin su voluntad. Y estoy absolutamente seguro que como así fueron llamados, también han sido cultivados a través del tiempo. No solo por las experiencias vivenciales que son duras, sino por la experimentación que han hecho de su ciencia y su conocimiento y su información. A veces se valora muy poco a los ciudadanos que se dedican a el cultivo intelectual, espiritual. No se le da el valor suficiente. Es muy común en muchos lugares de América Latina. Nadie sabe que estudiar a profundidad la Torá Biblia, la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento en conjunto, es prácticamente hacer una especie de 3 doctorados. Cuando usted con responsabilidad asume el deber que no basta aprenderse un discurso para ponerse a predicar. Que al frente es un hombre que recoge un cúmulo de conocimientos multidisciplinarios. La Biblia es un gran tratado, no solamente de psicología, sino también de psiquiatría. Y a veces nos cuesta decir esas cosas, porque hemos llevado las enseñanzas al plano de la moralidad simplemente, y la hemos reducido. Bien lo decía el pastor Juan Pérez, bien lo decía Solia Centeno. Es una cualidad extraordinaria que Dios le ha dado a los hombres a través de los sueños para poderse comunicar con Él. Y en distintos niveles. Usted puede alcanzar y elevarse a situaciones de divinidad. Voy a contar un pequeño testimonio que suene muy baladín, muy tribal. Alguien me debía 100 bolivianos de un libro que yo había escrito y se lo había dado porque él me lo requirió y no tenía para pagarme. Fui y lo busqué varias veces en esa disciplina que tengo yo tenaz, a su facultad, y nunca lo pude encontrar. Bueno, una noche, muy temprano de madrugada, Dios me lo mostró, sentado en un café, y que él me pagaba los 100 bolivianos. Yo frecuentaba uno de ellos, donde iba y revisaba mis notas para una obra que estoy terminando en la gracia de Dios, y lo encuentro sentado en la misma mesa donde Dios me lo había mostrado. Lo saludé con respeto y continué en mi camino, fui y me senté a organizarme para empezar a estudiar. Y él se vino de su mesa, me saludó también con mucho cariño y me dijo, te debo 100 pesos. Cuento este pequeño testimonio, pero altamente significativo para cederle la palabra a la investigadora y escritora Solia Centeno. Solia. Bueno, primero quería hacer un paréntesis en relación a lo que comentaste, porque existe, dentro de lo que es la filosofía judía ortodoxa, obviamente existe un monoteísmo muy marcado. Y dentro de ese monoteísmo hay un reconocimiento con lo que es Dios, Hashem, que obviamente se dice Hashem porque no tiene nombre, él sin nombre. Y ellos no consideran a desde ninguna perspectiva, como sabios de Israel,
al Maestro Jesús, ¿no? Directamente en la filosofía judía ortodoxa ellos no tienen ningún reconocimiento, y el Mesías que ellos hablan inclusive está todavía por llegar, no lo consideran un Mesías. Eso quiero aclarar porque sé que este programa lo van a llegar a ver personas que son de la filosofía judía ortodoxa, y obviamente para evitar cualquier mala interpretación y no caer en una línea mesiánica, que la línea mesiánica mezcla elementos del cristianismo con el judaísmo. ¿No? Entonces un poquito aclarar haciendo un paréntesis. Para que puedas continuar con su alocución, yo quiero señalar que este programa es de orden universal. Cuando los invité a cada uno de estos distinguidos ciudadanos, les dije que se sientan libremente en manifestar desde su punto de vista, les dije, cómo podían abordar el tema de los sueños, porque nada está escrito en piedra. Y entonces caer en los absolutos no es bueno. A veces creemos que el Mesías es una persona, y el Mesías puede venir a usted mañana, si usted trabaja para que el Mesías venga a usted. No espere que el Mesías venga primero a cambiarlo, porque no lo va a hacer, a no ser que usted lo pida y vaya tras de él, pero tiene que hacer su parte. Claro. Bueno, solamente esa parte para que las personas de mi comunidad obviamente vean que somos respetuosos de lo que es la creencia que se mantiene, a la cual cada persona es libre en su libre albedrío, y obviamente es libre de elegir cuál es el camino espiritual que va a seguir. En lo que sí coincidimos es en la existencia de un solo Dios, y es ahí donde basamos nuestro camino de tener una comunicación directa con Él sin ningún intermediario, ¿no? Y precisamente porque tenemos esa comunicación directa con Dios, y en el momento del sueño nosotros nos conectamos con el plano espiritual, es ahí que a través de símbolos, imágenes, nosotros recibimos toda esa interpretación de las emociones que vamos guardando y que muchas veces heredamos hasta de nuestros ancestros, porque todos somos un reflejo de mamá, de papá, de los abuelos, de la misma identidad cultural que estamos representando. Entonces esos sueños son los que nos llevan a lo que hoy en día hablamos, inclusive en psicología y en coaching, el propósito de vida, que es algo tan sencillo, darle sentido a esta existencia, porque si no tenemos obviamente un sentido, no somos árboles, podemos caer en un ocio, podemos caer quizás en un mundo donde no tenemos cómo encajar con nuestros dones y habilidades, cómo ponerlos en práctica al servicio de la humanidad. Y eso tiene que ver con qué tipo, qué calidad de emociones y sentimientos yo llevo dentro. Ahí entra el autoconocimiento de entender para qué soy bueno, qué cosas yo puedo aportar como ser humano acorde con lo que Dios me ha dado, con aquella conciencia que tengo de mí, y en cuáles yo necesito ayuda y tengo que trabajar tolerancia, tengo que trabajar ayuda psicológica, ayuda emocional, ayuda espiritual, mental. Esa creo que es la base principal de ser consciente de los sueños que yo llevo adentro, que es esa carga emocional, esa carga espiritual, esa calidad de sentimientos, emociones que yo heredo como persona. Y es ahí donde comienza obviamente nuestra identificación y cómo ubicarnos en lo que es dentro de la sociedad y cómo aportar a un mundo mejor. Entonces de ahí que es muy importante la conciencia de los sueños, porque me van a llevar al sentido de mi vida. Estamos en Radio Ámbaro 89.5 en su programa Ciencia y Revelación, como todos los jueves, tratando el tema de los sueños. Para ello hemos invitado al pastor Juan Pérez de la Casa de Oración, a la escritora y investigadora Solia Centeno. En realidad, lo primero que tenemos que pedirle a Dios, no creo que sea una autoridad para señalar esto, pero con su licencia, es saber cuáles son los propósitos de nuestras vidas. A veces hay ciudadanos desesperados que terminan en las iglesias y tienen la gracia, la bendición de Dios de ser atendidos como hombres, como el pastor Juan Pérez, o en su consultorio de la escritora y investigadora Solia Centeno, que han dado vueltas por la ciudad sin encontrar respuestas a sus grandes problemas y terminan en las manos de lo que yo llamo los médicos espirituales. El sueño es una cualidad, es una herramienta que Dios nos ha dado, y en realidad se ha revelado a sus grandes hombres, a sus elegidos, entre ellos Moisés. Y en ese sentido voy a ceder la palabra al pastor Juan Pérez. Amén, querido Alfonso.
El contexto que le da Soria es interesante. Vamos a utilizar un poquito sobre eso. No existe un ser humano que no tenga una realidad vivencial. La realidad vivencial comienza realmente en la niñez. Papá, mamá, los hijos sentados comiendo lo mismo, cada uno en su cama, quizás todos en el mismo colegio. Son niños. Pero cada niño, ahí de los 5, 6, porque antes los padres eran muy prolijos, tenían mínimo 5 o 6 hijos. Otros somos 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno tenía prácticamente una realidad vivencial. La realidad vivencial fue desarrollándose poco a poco hasta que comenzamos a crecer. Y ahí aparecen lo que se llaman las expectativas, los sueños. Cada uno tiene un sueño. Unos apuntan de repente a una expectativa mayor, tan loca y diferente a la realidad vivencial. Porque este está en el plan 3000, por ejemplo, que en una casa de cartón, ¿me entendés? Que tiene que realmente carencias en todo sentido, pero su expectativa de vida, su sueño prácticamente que él tiene o que ella tiene, son tan diferentes como el hermano 2 o el hermano 3 o el hermano 4 o el hermano 5, 6 y 7. De repente el hermano 7 y 8 tienen una realidad vivencial y una expectativa vivencial sin sueños. No quiere soñar, no quiere activar, mejor dicho, eso que ya tenemos en el tálamo, que son el campo de las emociones. Entonces, como yo no lo activo, me conformo, porque yo tengo prácticamente una mente conformista, donde en la mente conformista vivo en mi pasividad, vivo quieto, vivo satisfecho, aún en las carencias, aún incluso sin agua y con los servicios en mi casa, yo vivo así, y estoy tranquilo. El otro no, el otro tiene una mente renovada. ¿Por qué? Porque tiene sueños. Esa persona que tiene sueños, que está soñando, dice Dios, este muchacho sueña, este muchacho tiene ilusiones, este muchacho tiene perspectivas, este aspira a cada vez más, conoce el corazón. Entonces comienza a proveerle ideas creativas Dios, comienza a proveerle, mejor dicho, más sabiduría, inteligencia, conocimiento, le da discernimiento, le da muchas cosas más, lo atribuye, porque con él piensa Dios y está seguro también que va a funcionar mejor. Me dejo entender, amén. Entonces, la realidad vivencial que todos las hemos tenido, hemos posiblemente empezado, ¿qué te digo?, desde las tablas. Y poco a poco vamos subiendo los diferentes escalones de acuerdo precisamente a los sueños que yo tengo. Hay sueños, si quiero emplear la palabra en inglés, small, sueños medium, sueños large, sueños extra large, donde, por ejemplo, vemos hoy en día como personajes en el comercio, personajes incluso en la misma fe, personajes prácticamente en las diversas áreas, social, política, económica, cultural, arte, ciencia, medicina, tecnología, en todas las diversas áreas, descollan porque tienen más sueños. Estamos en Ciencia y Revelación, como todos los jueves, tratando un tema extraordinario. Los grandes sueños son parte de la divinidad, porque el Espíritu de Dios no está alejado del hombre, forma parte de él. Lo que pasa que a veces hay una mala información dada, o una información que no ha sido bien dada. El ser humano tiene componentes físicos que hacen al alma física, porque cada elemento de su cuerpo es un átomo, es como un ladrillo de un edificio. Por eso es que Jesús tuvo la capacidad de desaparecer, se disolvía a sí mismo. ¿Se recuerdan ustedes cuando lo iban a tirar al abismo? Hay un pasaje bíblico de eso. Y cuando lo buscaron no estaba, porque tenía esa capacidad de disolverse. ¿Cuál es la explicación de ello? Que igual que todos nosotros, tenía un alma emocional y tenía un alma espiritual, donde trabaja la divinidad que está en los cielos, que está más allá de las estrellas y que está más allá de la comprensión humana, pero está en nosotros mismos. Si usted va a una iglesia y tiene grandes problemas, no se quede ahí. Si usted va a ir a resolver el alcoholismo, eso solamente es el primer paso hacia su divinidad. No se quede en él. Zoila. Bueno, mi amigo Juan tocó un tema que me encanta, que es cuando comenzó a hablar del tamaño de los sueños, lo primero que se me reflejó, y aquí quiero también compartir algo muy experiencial, que cada uno interpreta de acuerdo a la información que lleva en su mente
que va conectado con las vivencias que se guardan en el corazón. Y tú hablaste algo muy interesante que creo que vale la pena remarcar y acotar, que es el tamaño de los sueños, porque aquí viene la perspectiva a donde vamos a llevar a la nueva generación. Y aquí entra el rol del sistema educativo, ¿no? Aquí entra algo que todos, independientemente de la creencia, pero todos los seres humanos que buscamos un mundo mejor, buscamos una mejor educación. Y creo que ahí es donde es el punto conector, donde todas las personas intelectuales, académicos, espirituales, religiosos, estamos haciendo un trabajo, porque al final, ¿qué es lo que hace un académico? ¿Qué es lo que hace una persona que trabaja la espiritual? Compartir la información que lleva adentro, porque lo que es bueno para uno quiere compartir también para los demás. Y basado en ese pensamiento, para mí, el sistema educativo, el cambio del sistema educativo, la transformación del sistema educativo es muy importante, porque ese niño no tiene la culpa que los padres sean personas agricultores que son felices con su naturaleza, y quizás en la psiquis de estas personas no necesitan ellos ir a Harvard, no necesitan una casa de 3 pisos, son felices en su casa sencilla. Y ese niño que está con una proyección alta o que está con una proyección baja, ¿cuál va a ser el detonante para que el niño se quede en el conformismo o pueda trascender? Ahí entra los aliados estratégicos que se llaman sistemas educativos, representados por colegios, universidades, mentores, coach, sabios, profesionales, cualquier persona voluntaria que tome la decisión de agarrar esa responsabilidad y comenzar a compartir y ser orientador de la nueva generación. Creo que en la medida que podamos, que los académicos, los investigadores y las personas que trabajan áreas del espíritu y la conciencia humana comiencen a realizar un voluntariado y desarrollen liderazgo social, vamos a poder amplificar la visión a la nueva generación para que los sueños puedan crecer, porque ahí entramos nosotros señalando, estas son las áreas de la sociedad donde necesitamos más técnicos, estas son las áreas de la sociedad donde tenemos que hacer control de natalidad, quizás hay que darle otro tipo de educación sexual a los jóvenes, este es el sector de la población donde hay más maltrato físico, hay abusos, entonces tenemos que hacer educación emocional, este es el sector donde tenemos un mayor conflicto de familia, tenemos que hacer educación espiritual. Creo que ahí tomar en cuenta el sistema educativo para mí es un punto clave para poder encontrar Estamos en Ciencia y Revelación, en un diálogo, en una tertulia muy edificante, muy interesante, porque está haciendo un aporte seguro para muchas personas que nos están escuchando. Estoy honrado de tener a estos dos ciudadanos, estas dos personas de alta espiritualidad en esta mesa. En la Biblia está todo. Está absolutamente todo. Entre ellos, el sistema educativo que deberíamos implementar en nuestro país. El gran problema que tenemos es que existe una especie de rebeldía humana de no acercarnos a estos conocimientos y estas grandes enseñanzas. El pueblo de Israel, igual que los Estados Unidos de Norteamérica, los ingleses y los alemanes, han aprendido de la metodología talmúdica, porque es la única manera de que los hombres puedan desarrollar su creatividad. Hace muchos años yo retornaba de un viaje muy largo y alguien me alojó en la Florida, en la casa de un Bangladesh, un médico. Y yo en esa cualidad emocional tercermundista, quise ganarme la gracia con una niña que yo la veía arrinconada siempre jugando, armando unas maquetas. Y le pregunté si la podía ayudar en sus tareas, delante de su padre. Quizás como un gesto de agradecimiento por haberme dado morada en su casa. Y me dijo que no. Y le pregunté por qué. Porque tenía como tarea del colegio inventar una ciudad que no necesite de oxígeno. Entonces, si quienes hemos leído los evangelios y hemos estudiado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hay una constante metodológica en la obra, que es la repregunta. A veces cuando le preguntaban a Jesús, estos sabios, como los escribanos y los fariseos, les preguntaban cosas a él.
Y él a veces él les respondía con una repregunta. Es lo que se llama dialéctica y que ha sido mal utilizado principalmente por otros judíos de pensamiento materialista como era Carlos Marx. Le cedo la palabra al pastor Juan Pérez. Amén. Querido Alfonso, acotando un poco más de lo que hablaba nuestra querida sierva aquí. Solia Centeno. Sí, Solia Centeno. Los cementerios están realmente llenos de gente que se fueron con sus sueños. Sí, señor. Memorial Park, de repente las Misiones, cementerio de acá nada más, de la plaza que está aquí cerca, la Cuchilla. Mucha gente se fue con sus sueños. ¿Por qué? Porque el latino tiene una mente esclava. La mente esclava no puede brotar, emanar, como puede fermentar una idea, un sueño. Sí, señor. Entonces, latinos que estamos con tantos paradigmas, con tantas estructuras, con fortalezas mentales, con toda una cantidad de amalgamas mismas, acosados, incluso hasta en el cerco familiar, te creen el loco, como le concluyeron también a este chico llamado José. Este está chiflado, este está loco, cuando él soñó. ¿Cómo pues así? No, por eso que le compraron su boleto en Camellos Tour y lo mandaron a Egipto, ¿no? Porque este está rayadando. Camellos Tour, me encantó. En Camellos Tour lo mandaron su pasaje, váyase nomás, mijito, siga soñando por allá. El soñador. Sí. Y Latinoamérica tiene, se puede decir, una cosa media especial, porque sí han habido gente que soñó, y sí hubo gente que logró plasmar, mejor dicho, todo esto. Santa Cruz hace 36 años, cuando recién llegó, tenía nada más y nada menos que 295.000 habitantes. Hoy de esos 200 son casi 2 millones y fracción. Vino gente soñadora, vino gente con ideas, vino gente con perspectivas, vino gente con ideas para formar. Y hoy es Santa Cruz realmente producto de los sueños. La gente que vino, la que se saltó como una espora de una flor, llegó acá posiblemente realmente en chinelas, con una carretilla, llegó mal. Hoy sus sueños están plasmados en viviendas, en bonitas casas que tienen en los barrios periféricos. La verdad es que, de acuerdo a la condición social y de acuerdo, como decía nuestra querida Solia, al tamaño de la información que yo tengo. Mientras alguien decía que una persona sin información es una persona sin opinión. Entonces hay opiniones que se retroalimentan cuando tú ves. Los medios de comunicación, bueno, hoy están muy deteriorados, pero antes no. Antes había muchos programas, no sé si te acuerdas, uno que decía El Mundo al Instante. Un programa hermoso que venía en unas casetillas de unas cápsulas de Alemania. Tan es así que fueron esas cápsulas las que me llevaron a este personaje a ser campeón suramericano en salto con garrocha. Jamás había visto eso. Pero bueno, tengo casi 70 años. Y si quitamos 50 años atrás, menos 3 más o 4 más, yo empecé con un palo de escoba a querer intentar hacer lo que veía plasmado prácticamente en esas series enlatadas de El Mundo al Instante. Amén. Y poco a poco agarré de repente un bambú y de repente me hice campeón en mi colegio y al final fui campeón suramericano. ¿Producto de qué? ¿Cómo cristalicé ese sueño? ¿Cómo realicé ese sueño? Con una información que me llegó. Entonces, reitero, un hombre sin información es un hombre sin opinión. Tú estás siempre informándote, por eso que tienes opinión. Y eso te lleva a un sueño. Yo te pregunto, ¿qué haces con $2 millones? Y tú dices, soñaste ya. Haré un estudio espectacular, invitaré gente de cualquier lado, para eso sea productivo, para que dar trabajo, beneficio a gente por aquí, por acá. Es un sueño. ¿Que Dios te lo puede realizar? Pero claro que sí, porque Dios quiere gente con sueños. Dios está buscando a los soñadores, porque cuando una persona sueña y Dios dice, este sueño de este muchacho me gusta, como se lo ha dado a muchos empresarios que han clonado sus trabajos, hoy en día no piensan si ganan o no ganan, quieren dar trabajo. Y los sueños, obviamente, que Dios nos pone es hacer un remedio prácticamente de lo que es en la tierra. El sueño de Cristo es que Él se establezca, que todo el mundo sea salvo, que nadie se pierda, que nadie realmente vaya a un destino eterno sin Él.
Esa es la aspiración más preciosa que Dios tiene, que el hombre pueda alcanzar la salvación eterna. Y obvio, si cumple sus objetivos, cumple sus metas, cumple realmente las funciones de que el reino pueda ser establecido en esta tierra, gloria a Dios. Estamos en Ciencia y Revelación, como todos los jueves, tratando un tema extraordinario con dos ciudadanos que nos privilegian con su presencia en esta mesa. Solia Centeno, escritora, investigadora, principalmente de la corriente del judaísmo ortodoxo, que eso es muy importante y muy poco común en nuestra sociedad, pero con una mentalidad y una visión muy amplia del mundo, que también se lo tiene que tener, porque a veces nos quedamos enfrascados en cuadraturas, como decía el pastor Juan Pérez, que se convierten en esclavitudes de nuestras vidas. Hay gente que está metida en la droga y algún hermano de alguna iglesia cristiana o de cualquier otra denominación termina llevándolo a compartir con ellos y salen de la droga. El problema no es salir de la droga. El problema es entrar a otra esclavitud, que es el de la religiosidad. Cuando comenzás a convertirte no solamente en juez del que viene, sino en verdugo. Y a veces sos determinante y absolutista con lo que estás diciendo. Fíjese lo que decía el pastor Juan Pérez, habló de José. José fue este niño que fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. En ese periodo, la civilización egipcia había alcanzado niveles de evolución y de desarrollo científico mayor al nuestro en otras áreas. Alfonso, quiero contar algo. Por favor. Es el imperio que más tiempo duró. Dentro de todos los imperios, el imperio romano duró apenas 503 años. Pero el imperio egipcio duró 3.000 años. 3.000 años, eso es cierto. Entonces, todo este desarrollo, todo este crecimiento, todo este avance en la ciencia, lo hicieron porque la ciencia también forma parte de la espiritualidad. Usted sin espiritualidad no puede ser científico, porque no sueña. Porque el sueño es parte de una condición divina, que hace que tu cerebro se active de tal manera y alcance condiciones de genialidad. Y usted comienza a sorprenderse por las cosas que va descubriendo a través del tiempo, o de su tarea, de su investigación, o de sus propios estudios experimentales que está haciendo, o a veces en su vida común, sencilla. ¿Cuántas veces usted no ha ido a una iglesia y es un simple feligrés? Yo veo a estas señoras así, muy mayores, pero con una santidad increíble en su corazón, que solo con tocar a otro ser humano los han salvado hasta de una muerte. Los han sacado de enfermedades gravísimas, porque han desarrollado la condición de Dios dentro de su ser. Y allá uno debe ir. Si usted tiene la oportunidad de ir a la casa de oración, si usted tiene que ir a la Asamblea de Dios, si usted puede ir a la primera iglesia bautista de Bolivia, o cualquier otra, en la que usted sienta que le funcionan las cosas, porque Dios se manifiesta de distinta manera, hágalo. Pero no lo haga, no vaya a convertirse en un religioso, vaya no a recibir solamente a Dios en su corazón, vaya a ser como Él. Se trata de ser como Él. Porque cuando Jesús se estaba marchando, dijo, es bueno que yo me vaya, porque ustedes harán cosas mayores que las que he hecho yo. Hemos ido a la luna. Y volviendo a José fue un gran economista, pero era un hombre de una economía natural. Y él fue el que estableció los ciclos económicos en la humanidad, que están en la Biblia, porque en este texto de enseñanza está todo. Te enseñan hasta los tiempos que debes sembrar y no hacerlo. En ese sentido, cedo la palabra a nuestra querida invitada, Solia Centeno. Bueno, ya que tocaron el tema de José, creo que José nos deja una enseñanza muy valiosa, que lo hablan bastante en el Pentateuco, en la Tanaj judía, que él es un claro ejemplo que los sueños se materializan desde el momento que se usa la palabra. Y aquí viene
el gran valor que le damos, el sentido a nuestras palabras, porque si bien los sueños se manifiestan con imágenes, con representaciones, que de acuerdo a la calidad cultural de cada persona, una imagen, una imagen de una tormenta, yo la puedo interpretar como que, ay, va a llover, va a pasar algo. Otra persona puede decir, no, es un desorden emocional. Otra persona va a decir, es un momento difícil. O sea, cada uno interpreta de una manera diferente. Entonces, esa interpretación, mientras yo no la revele a través de mis palabras, lo que voy a materializar en mi vida es dependiendo del tipo de elección que voy a hacer con mis valores culturales, morales, mis principios y mis valores desde el momento que uso la palabra. Porque yo al usar la palabra ya estoy seleccionando el camino que voy a seguir, inclusive qué personas voy a acercar y qué personas puedo alejar por la calidad de palabras que yo esté utilizando. Y a eso le pongo la calidad emocional, que es la entonación de voz. Porque no es lo mismo que yo hable unas palabras y que te hable en un tono agresivo, que puedo, por más que sea una palabra dulce, pero si yo le pongo esa intención emocional que está delatando mi calidad emocional, entonces yo ya estoy creando en mi realidad, estoy delimitando, usando mi libre albedrío, el entorno en que me voy a desarrollar. Entonces aquí los sueños es importante, pero también es importante cómo yo voy a revelar esos sueños, qué palabras voy a utilizar, qué emociones, qué intención le voy a poner. Y aquí entra una enseñanza muy valiosa, que quien es soñador en potencia, tarde o temprano va a llegar a una espiritualidad, porque aquel que sueña materializa, crea, y el que crea a veces comete errores, se equivoca, hay cosas que le van a funcionar, hay cosas que no le van a funcionar, y esa persona con la sabiduría de vida comienza a moldear un perfil que lo va a llevar cada vez a buscar una mejor versión. Esa mejor versión, ¿en qué se basa? En la calidad de principios y valores que yo estoy aplicando en mi vida. Porque si yo busco el bien de la humanidad, si yo quiero integrar comunidades, entonces cada día voy a ser más prudente con mis palabras y no voy a usar términos que puedan alejar a otras personas. Si yo sé que voy a estar en una comunidad donde va a haber una persona hindú, va a haber un brahman, va a haber un cristiano, va a haber un judío, va a haber un ateo, va a haber un gnóstico, entonces yo no voy a usar nombres de maestros, porque si uso nombre de un maestro voy a lograr la afinidad de uno y el rechazo de otro, porque yo no sé la calidad emocional y la calidad de tolerancia que tiene cada persona. Por eso es que nosotros en lo posible tratamos de no usar ningún nombre de ningún maestro, porque nosotros ya estamos poniendo una barrera, estamos cayendo en un tinte religioso y estamos eligiendo, seleccionando un tipo de creencia, y eso no me va a ayudar a difundir lo que verdaderamente importa en la espiritualidad, que son principios y valores que nos lleven a un mundo mejor. Entonces, queremos que la nueva generación piense mejor. Para mí es más productivo hablar de verdad, hablar de amor, hablar de honestidad, hablar de lealtad, hablar de fidelidad, hablar de un sistema educativo, que tocar otros términos que te pueden llevar a un distanciamiento, porque el cerebro humano está entrenado para comparar y para dividir, y lo que nosotros buscamos es integrar. El gran maestro, aunque a algunos no les guste, como lo nombro, el gran sabio de Israel, incluido el gran pensador Gilel y otros rabinos, porque Jesús era un rabino, era judío. La Biblia es altamente judaica y judaizante. El momento que usted se bautiza o es bautizado por sus padres en cualquier denominación religiosa cristiana, usted empieza a entrar al mundo cultural judío. Porque la Biblia es una obra de pensamiento judío, judaico, que ha tenido la cualidad, este gran libro, de establecer los marcos de la institucionalidad del mundo occidental moderno. Todo esto que estamos viviendo está escrito. Pero además de estar escrito, ha generado los estímulos suficientes a muchos científicos, a mucha gente, a muchos ciudadanos, a muchos sacerdotes, a muchos hombres sencillos, a poder edificar y poder construir. Cuando nosotros dividimos las cosas de manera radical entre la oscuridad y la luz, el mal y el bien, nos olvidamos de la integridad, de la universalidad de un todo. ¿Ustedes sabían que Jesús, quienes lo seguían detrás, las multitudes, que eran millones,
La mayoría era gente de tribus no judías. Y algo que él reclamaba es que estas enseñanzas bíblicas no llegaban a estos ciudadanos. Por eso es que había muchos enfermos en la calle. Gente perdida, esclava en la oscuridad, en la perversidad. Porque cuando usted comienza a entrar y a estudiar esta gran obra, comienza a dar el primer paso de divinidad. Y comienza a desarrollar la luz dentro de su ser. Y por supuesto, comienza a activarse, como dijo el pastor Juan, la creatividad. Y usted no solamente dejará de ser un simple borracho, alcanzará niveles de desarrollo de los cuales usted se va a sorprender. Es más, en algún momento va a pensar que es un sobrehumano. ¿En cuántas iglesias yo escucho decir que esta ha sido una acción sobrenatural? De mucha gente que queda sorprendida. Yo tengo un primo que acaba de sanar de un cáncer. Entró al oncológico a gritos y hoy está caminando. Porque alguien se acercó y le dijo, tu problema no es el cáncer, tu problema es espiritual. Espero tenerlo y que nos acompañen el próximo jueves con el pastor Juan Pérez y nuestra investigadora y escritora Solia Centeno. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias. ¿Qué celebramos? Celebramos las grandes obras de saneamiento básico a favor del desarrollo humano de nuestra ciudad. Santa Cruz de la Sierra cuenta con una red de 2.500 kilómetros en el sistema de alcantarillado sanitario construido por Saguapac. Sus plantas de tratamiento para descontaminar las aguas servidas funcionan con modernas tecnologías, militamizas rotatorios, mezcladores eólicos y solares, geomembranas para la captura y quema del gas metano. Con esta tecnología, las aguas servidas de la ciudad son tratadas en las lagunas en una extensión de 188 hectáreas, destinadas a preservar la salud de la población en un sistema que es el más grande del país. ¿Qué celebramos? Celebramos las obras de Saguapac en sus 43 años de existencia, convertida en la cooperativa de agua potable y saneamiento básico más grande del mundo. 43 años. Construyendo las bases del desarrollo humano, cooperándonos. Saguapac, el agua de todos. La elegancia y el buen vestir tiene un nombre. El Louvre marca la distinción. El Louvre ofrece variedad en modelos y colores de traje para cada ocasión. El Louvre, calle Suárez de Figueroa, número 34. Consumir energía eléctrica clandestinamente es un delito. La alteración de los medidores, la manipulación de las líneas eléctricas sin autorización y las conexiones clandestinas directas son un delito. El robo de energía pone en riesgo la continuidad del servicio, crea condiciones para provocar incendios y arriesga la integridad física de la población, muchas veces con resultados mortales. Descubierto el hurto de energía eléctrica, se inicia un proceso y el infractor debe pagar con carácter retroactivo lo que consumió clandestinamente, además de una multa a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. No vale la pena arriesgar la vida, dinero ni la libertad. Las llamadas para denunciar este tipo de violaciones a la ley son anónimas. Denuncia llamando al 176 o al 336-6666. CREE, 60 años alumbrando el desarrollo cruceño.